Okay, go it. Hola. Hola, bueno, buenos días. Hoy va a ser una presentación del seminario Samantha Aravena González, bueno, Claudia Samantha Aravena González. Y ella es estudiante de magíster, está finalizando su magíster actualmente en la Universidad de Chile y nos va a presentar su proyecto de tesis llamado Buscando volátiles en condritos carbonáceos con espectroscopía Raman. Entonces, bueno, Samantha, mucho Hola, buen éxito día. con ella. Gracias, Gabriel, por la presentación y gracias por asistir. Bueno, en este trabajo, tal como mencionó, acá se presenta esta investigación que estoy realizando en mi posgrado, en mi magíster, y estos son algunos de los resultados como preliminares que estoy ya obteniendo. Entonces, es sobre estudios en condritos carbonáceos, principalmente tipo Ornans, del desierto de Atacama, pero por ahí también hay un CR, entonces estos resultados igual se pueden ir aplicando y obteniendo en los siguientes meteoritos y en otras muestras que estoy estudiando. Entonces, a modo de introducción, como se han señalado en otros estudios, el desierto de Atacama obviamente posee una paleosuperficie con condiciones únicas de preservación. Entonces acá está el trabajo de Villarca, Valenzuela, en donde más o menos salen algunas áreas de acumulación de meteoritos, en donde desde el repositorio mundial, perdón, eh, los condritos carbonáceos corresponden al 0,9%, y desde del repositorio mundial y de los 702 condritos tipo Ornans que existen en el mundo, 27 están en Chile. Esto según la base de datos que está actualizada a este mes, el 17 de abril. Entonces las muestras con las que yo voy a trabajar son dos condritos carbonáceos de tipo CO3 encontrados en en el desierto de Atacama. Uno es el Médano 389 y el Médano 397. Acá sale otro código porque esta era la muestra antes, se llama RM567 y 569, pero ahora ya oficializados, estos son los nombres oficiales. Y esta muestra las donó Rodrigo Martínez, que es del Museo del Meteorito. Eso, como para mostrar los resultados de estos dos meteoritos. Entonces, bueno, como sabemos, existe una clasificación de meteoritos, un árbol genealógico bastante grande, en donde considera principalmente parámetros mineralógicos, isotopía de oxígeno, su química total, las texturas y este concepto de diferenciación planetaria, en donde el, los cuerpos planetarios en relación a su masa se irían diferenciando en diferentes capas, y en mi caso, los condritos tipo CO pertenecerían a esta parte de esta árbol, en donde, bueno, esta clase, tipo CO. Entonces, pertenece a los no diferenciados, los condritos, y particularmente a los carbonáceos de tipo CO. ¿Qué hice para poder clasificarlos? Para realizar esta clasificación petrográfica me preparé secciones delgadas, luego de una previa descripción visual con un microscopio óptico. Y se propuso una metodología para determinar la abundancia de los componentes y realizar una clasificación según la caracterización propuesta por Hutchison. Entonces lo que hice fue capturar imágenes con una cámara instalada en un microscopio óptico, con campos de visión de 2 milímetros de radio y con un software de imagen, que en este caso fue GIMP, realicé un conteo de píxeles para determinar la abundancia de la matriz, como es en este caso. Entonces con el conteo de píxeles yo pude aquí eh, colorear un poco la matriz y esa fue la manera en que determiné el porcentaje a través de los conteos de píxeles. Y para luego visualmente eh, pude reconocer los tipos y tamaños de los cóndrulos e inclusiones calcoalcalinas. Con imágenes de luz reflejada que obtuve como la proporción de los metales y también la porosidad. Entonces, en el caso de los opacos, también los seleccioné con selectores de color. Y aquí, por ejemplo, identifiqué el porcentaje de opaco, donde acá obviamente se, se identifica tanto la camacita como la troilita, la tadenita. Y después visualmente yo tuve que hacer esta división, pero aquí ya tenía un porcentaje de opacos al menos bastante bien estimada en relación a la porosidad. En este caso acá coloreé la porosidad. Ay, no me pasa
Ahí está. Entonces en morado se ve como los porcentajes de poros, que es lo que se veía más oscuro dentro de esta masa silicatada que se ve a luz reflejada. Entonces de esta manera pude determinar algunos los parámetros de estos meteoritos. Entonces determinando que eran efectivamente un CO3. También por algunas evidencias pude determinar que tenía un choque entre 1 y 2, aquí con estos parámetros de Stoffler y Grotska, la meteorización. Entonces aquí podemos identificar algunas venidas de choque en el médano 397 y determinar que tenía un weathering más bajo que 2. Y en el caso del médano 389, determinar que tenía también un bajo choque, igual tenía algunas venidas de choque, y un weathering un poquito más alto, que era entre 2 y 3. Ahora, ¿qué más hicimos? En este caso, para estudiar inclusiones vítreas, que una inclusión vítrea es un fundido atrapado en una irregularidad en un cristal durante su crecimiento, lo que primero debemos saber eh, es que para estudiarlas había que preparar primero secciones delgadas, y estas secciones delgadas doble pulidas, que son un poquito más gruesas que las normales, de hecho tienen como entre 90 y 70 micrones, eh, son más aptas para la búsqueda de inclusiones, porque en el eje vertical aquí podemos revisar si es que el cristal posee o no una inclusión atrapada que se ve más o menos de esta forma. Entonces acá podemos ver ciertas familias de inclusiones y es importante buscar las familias porque las familias nos permiten encontrar varias inclusiones que crecieron en un mismo tiempo, en un mismo contexto. Entonces las mismas inclusiones tienden a tener las mismas proporciones de las fases, si es que de las distintas fases que encontramos. Entonces encontramos 4 tipos de inclusiones, inclusiones que tenían vidrio, cristal y burbuja, unas que encontramos vidrio y burbuja, vidrio y cristal y vidrio. Pero las familias de inclusiones a veces eran solo de burbujas con vidrio o a veces solo vidrio, es los más comunes. Pocas encontramos de vidrio y cristal que tuvieran estas características como un cristal tan desarrollado. Estas son fotos muy particulares que no estaban asociadas principalmente a familias, sino como inclusiones aisladas que encontramos. No obstante, estaban tan bonitas que igual las puse acá en la imagen para que vean lo bello que se pueden ver en olivinos y en meteoritos. Entonces, la espectroscopía Raman es una técnica no destructiva que nos permite interpretar fases minerales en inclusiones vítreas. Entonces lo que se realiza es utilizar un microscopio óptico para enfocar, en este caso, la inclusión y dejar pasar a través de él un láser de 532 nanómetros, que es un rayo en espectro visible que agita esta molécula y al agitar esta molécula genera un espectro. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Es que si nosotros consideramos que una inclusión es un fundido atrapado en un cristal y además tenemos un contexto de formación de un olivino en un contexto de formación del sistema solar, podemos empezar a indagar entonces las teorías de formación. Y acá, por ejemplo, menciono una que es la de Varela, en donde está este líquido. Ella propone que hay un líquido interfaz entre el cristal en crecimiento y el vapor, que en este caso este vapor sería el gas y polvo del disco protoplanetario. De este modo, si nosotros encontramos una inclusión en un olivino, el estudio del fundido lo que nos va a llevar directamente a la composición de la nebulosa solar primitiva, o al menos al contexto de formación del sistema solar, que podría ser este líquido, interfase, o al menos algo fundido que dio origen a este cristal en formación que atrapó este fundido y que se convirtió posteriormente en una inclusión vítrea. Entonces, analizando con espectroscopía Raman, podemos revisar cuáles son, por ejemplo, estas burbujas, ya que es como una técnica, como al ser una técnica no destructiva, genera espectros de fases sin destruirla. Y estos son algunas de las espectros que obtuvimos, en donde lo interesante es que, bueno, en otros estudios previos habíamos estudiado Catalina 08, en donde habíamos encontrado una doble banda que estaba asociada a carbono. Pero en estas muestras, si bien a veces aparece la banda de carbono, tiende no a aparecer, ¿ya? Eh, Hay que considerar que cada inclusión es única y como cada inclusión es única, no todos los espectros son iguales, ¿ya? A veces aparecen acá, por ejemplo, ciertos pics asociados a cromita o a veces aparecen otros pics que están en proceso de saber qué es lo que son, puesto que en general utilizamos la base de datos empleada por Fresotti, y Fresotti, si bien describe los peaks significativos de varios minerales y varias fases, no posee todas las fases que existen. Esta es una técnica relativamente nueva. El tema de estudiar inclusiones vítreas surge desde el 84 más o menos, 1984,
con los estudios de Roder. Entonces, realmente esto es una técnica nueva y estamos en una elaboración de fases, o sea, de bases de datos para poder seguir revisando si es que estos nuevos picks, por ejemplo, corresponden a minerales conocidos o a minerales por conocer, que también podría ser. ¿Mm? Otra cosa que también se realizó fue la posibilidad de ver si es que estas doble picks de carbono efectivamente correspondían a carbono o a dióxido de carbono o a algunas fases de aminoácidos. Entonces lo que hicimos fue mandar a hacer estándares y los compramos con todos estos elementos, aminoácidos tipo L y D, de todos estos tipos, azúcares y aminonitrilos. Y lo que hicimos fue crear estos estándares y revisar si es que estos espectros coincidían con los espectros que nosotros teníamos y al menos podemos descartar que no corresponden a aminoácidos, por lo menos. O sea, aquí vemos un espectro más o menos representativo de un meteorito en amarillo, eh, más que de un meteorito, de una inclusión con carbono, donde aparece este doble pic que yo mencionaba acá antes también. Este también está en este espectro, y en este espectro vemos que superpuse en distintas intensidades los espectros con aminoácidos y vemos que en realidad no se correlacionan estas señales. Entonces, bueno, en resumen, estos dos meteoritos de los que hice petrografía son condritos carbonáceos tipo CO, ahora ya están oficializados, que es el Medano 389 y 397 en el Meteoritical Bulletin. Las inclusiones vítreas estudiadas no presentan componentes carbonosos, eso ya lo reviso. O sea, no componentes carbonosos, sino aminoácidos. Esto aquí me equivoqué. No presentan aminoácidos. Sí presentan componentes carbonosos, pero de otro tipo, que podría ser gaseoso, aunque hay varias teorías ahí que especulan que quizás el carbono se pega a la burbuja y eh, no se presenta como volátil, aunque la mayoría de los estudios de Raman dicen que esos doble pic representan dióxido de carbono gaseoso. Entonces estamos aquí como en una disputa quizás conceptual. Por otro lado, otra conclusión es que la formación de livinos revelan efectivamente algunos patrones de fraccionamiento. Bueno, esto lo vi en datos de ablación láser. Y la banda de IG no posee, bueno, aminoácidos, ya lo dije. Inclusiones, bueno, trabajo futuro, estudiar más inclusiones vítreas, estudiar presencias de agua en inclusiones vítreas, pues también tenemos estas señales de agua que las puse acá en Frisoti. O sea, este es como el dato de dónde podemos obtenerlo, pero acá yo no puse el espectro hasta el 4000. Y bueno, hay que analizar igual los patrones de fraccionamiento porque tengo datos de ablación láser. Entonces habría que revisar esos datos de ablación láser que no los puse aquí, principalmente para revisar qué sucede con esos patrones de fraccionamiento en la formación del sistema solar. Eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sami. Gracias por esa presentación. Eh, bueno, no sé si hay preguntas del público. Yo tengo unas cuantas. Me están mandando algunas por WhatsApp. Por interno. También. Sí, no, pero verdad. No, yo tengo algunas preguntas relacionadas un poquito a los componentes orgánicos que nombraste antes, que Ujú, son, imagino, componentes ricos en base a carbono. ujú, Mi pregunta es, por ejemplo, la formación de olivino en el sistema solar requiere altas temperaturas. En un proceso de cristalización necesitaríamos temperaturas mayores a 1600. ujú. Estas inclusiones son mantenidas en ese mismo proceso. ¿Cómo explicarías como el contexto de estas inclusiones en el mismo proceso de formación de un olivino que sabemos que es refractario a altas temperaturas? Bueno, eso es como la diferencia conceptual que estamos manejando, porque la evidencia de la inclusión y este tipo de inclusiones lo que evidencian es que son primarias, es decir, no están asociados a un proceso secundario de térmicos, por lo menos. Entonces, esto se formó en un contexto primario, y acá vemos claramente una burbuja oscura, que en todos los otros minerales hemos visto, si aplicamos a contextos terrestres, siempre estas burbujas van a responder a dióxido de carbono. Como que alguien lo ve y dice inmediatamente, esto es dióxido de carbono, gaseoso en un olivino.
Entonces, ¿por qué tenemos acá algo frío o algo gaseoso en un contexto de alta temperatura? Es como justo lo que estoy ahora en pana. O sea, esa es justo mi detención. Es como, ¿por qué está pasando esto? Y bueno, estos mismos resultados yo los presenté en la Meteoritical Society el año pasado y les contaba esta situación y todo el mundo decía así como, no puedo creerlo, está muy interesante. Sí, así. Así como, sigue investigando. Pero Pero tú nadie realmente me dijiste podía decir por que ya qué. se habían encontrado antes, pues, ¿no? En otras inclusiones. Como en otras inclusiones. En este, La... sí, Sí, los componentes carbonosos se habían encontrado antes en otras referencias, ¿o no? sí, pero a veces como agregados, por ejemplo, como grafito, Mm. pero no como burbuja. Entonces ahí está el tema, esto es una burbuja. Entonces, bueno, ahí estoy. Yo sigo analizando datos, principalmente ahora mi vida está eh, reduciendo este tipo de espectro. Yo estoy así, analizando bastante espectro, llevo como 200 revisado en donde cada pic estoy anotando estos números, estos ejes X, lo estoy anotando en un Excel infinito y estoy viendo como cuáles son asociados, por ejemplo, casi todos se asocian a Forsterita. Estos pics están muy claros. Estos pics aparecen en varias inclusiones, no en todas, por supuesto. Es complejo encontrar, por ejemplo, una familia que todas contengan la banda de IG. No, eso no pasa. Eso pasa en algunos casos. Pero igual hay familias que poseen esta burbuja y se puede ver. Entonces, ahí está la duda. O sea, le hacemos caso a una teoría donde promueve más como una formación en frío o más a una en alta temperatura. Pero, por ejemplo, en una formación en frío, ¿a qué temperatura se formaría un olivino? Es que no lo sé, la verdad. Ya. Porque yo sé que el olivino es de alta temperatura, la serie de Bowen nos lo dice. Pero ¿cuál sería entonces la condición de formación para que ocurra un gas carbonoso, un dióxido de carbono? Sí, en la formación de refractaria de un olivino. Y tenía otra pregunta, por ejemplo, con el meteorito 397, que es el S2, acerca de qué características petrográficas encontraste para determinar S1, S2. Fueron el choque. Recuerdo que habían varias evidencias de choque, particularmente eso de las fracturas irregulares y no presentar realmente más. No tenía estas extinciones ondulatorias, no tenían otras evidencias de choque más altas. Digamos, lo más que encontramos fueron fracturas irregulares en algunos olivinos y ya, y no habían más. Ahora, consideramos también que los condritos tienen muchos menos cóndrulos. Entonces, en general, todos los cóndrulos que revisamos no tenían grandes evidencias de choque. Habían algunas, como esta que pongo acá, y más que esa no habían más realmente. No, en general, casi todos estaban bastante intactos, bien preservados. ¿Ese es un cóndrulo, el de la imagen a la derecha arriba? Este, Me lo imagino como el zoom o es... aquí. sí, es el Claro, cóndrulo, pero el sí, es otro el es zoom. como... El zoom. Dice 100 micrones. Bueno, Y la última pregunta es respecto a las inclusiones, ¿estaban en cóndrulos? ¿Y qué? ¿O estaban en olivinos aislados? mira, habían de varios tipos. Hay cóndrulos de olivino redondeados, así derechamente redondeados, y hay también fragmentos de olivinos. Entonces me estaba preguntando si empezaba a analizar ahora mis datos por separado, como ver si quizás los datos, de hecho esa es la siguiente parte, como ver si los datos que estoy analizando es mejor analizar por cóndrulo, revisar cada cóndrulo y ver el proceso de formación de ese cóndrulo y revisar las inclusiones de ese cóndrulo y dar una historia para ese caso o si verlo como lo había estado viendo, porque antes, y ahí fue como se me recitaron un poco las metodologías, porque en un principio la idea era siempre buscar inclusiones, entonces yo estaba enfocado solamente al detalle, al detalle, al detalle, al detalle, y no preocupándome tanto del contexto, entonces siento que en la medida que empezaron a surgir estas otras incertidumbres, también me empecé a dar cuenta que cada contexto, que no era lo mismo un olivino que un isolate olivino. Como no era lo mismo un fragmento de olivino que un cóndrulo de olivino.
O sea, tienen formas o incluso como procesos de formación que en donde los fragmentos de olivino ya vivieron una fragmentación, o sea, literal. Entonces, eh, en general, todos los, los condritos que analicé eh, poseían cóndrulos, sí. Pero yo revisé inclusiones también de fragmentos de olivino. Ya. Entonces Y ahora voy a tratar los datos como por separado, como que si hay datos interesantes de una, de una, de una inclusión o de una familia de inclusiones que estén en un fragmento olivino, va a ser aparte de lo que esté en un cóndrulo. y, por ejemplo, los componentes carbonáceos que encontraste están en inclusiones de codrulo o de olivino. En ambos, En ambos, ok. Ah, entonces son varios los que tienen la burbuja del volátil. sí, hay varios. Bueno, eso, muchas gracias a mí por todas las respuestas y por tu presentación también. Bacán. No sé si tiene algunas palabras finales antes de terminar la presentación. Bueno, que al final la investigación es un eterno cambiar. O sea, siento que siempre hay muchos procesos que revisar y sobre todo en el mundo de los meteoritos, como es un camino bastante autodidacta, ha sido bastante compleja mi investigación porque como que la metodología la he tenido que ir reconfigurando en relación a las como nuevas investigaciones que van apareciendo y que van contradiciendo incluso algunas metodologías que había empleado. Entonces siento que para mí ha sido un tremendo desafío este trabajo porque, claro, en un inicio yo estaba muy enfocada en las inclusiones, decir, esta inclusión tiene, y después no me estaba preocupando tanto del contexto. Entonces, quizás como para los que se estén dedicando a inclusiones, siempre preocuparse de que no solo miren como el detalle mismo de la formación de la inclusión, que sí puede decir mucho, pero sino que también miren como los contextos que van conteniendo esta información. Porque es verdad, yo encontré componentes carbonosos en Catalina 8, pero también encontré en 569, también encontré o sea, perdón, en el 397, también encontré en el 389, pero a veces no eran tan abundantes como en Catalina. Entonces, ahora habría que ver cómo, y eso ese es mi proceso como de ahora, como revisar qué pasa con esos componentes carbonosos y a qué están asociados. Si es a un tipo de contexto, si es a un tipo de cóndrulo, si es a un tipo de... A ver qué sí o sí puedo decir que son todas primitivas y eso, que hay que siempre estar abierto a reconfigurar los objetivos y las metodologías porque de verdad la investigación sorprende. Bacán, Sami, muchas gracias. Bueno, esa fue la segunda presentación. La próxima semana vamos a tener otras presentaciones, así Próximo que mes, próximo mes, sí, todos los meses una vez al tenemos mes. una y la próxima viene la presentación de los vidrios de pica, si no me equivoco, ¿no? No, no, va a venir la de Belén, que es una chica que está haciendo un ¿Verdad? trabajo con ciencias planetarias, entonces va a presentar un trabajo sobre anólogos de Marte. Eso va a ser el siguiente. Buenísimo, súper interesante, específicamente por el área de ciencias planetarias y para que cambiemos un poco el tópico de meteoritos que ya hemos estado medio pegados Así en esta es. última dos charlas. Muchas Bueno, gracias. un abrazo, Chau. gracias. Chau, chau.